Recordarán que hace no mucho tiempo abordé en un punto de vista el tema de la educación católica, ¿no? Y dije cómo la educación católica estaba en crisis, cómo necesitaba ser recuperada y cómo tenía que ser entendida como uno de los recursos que los padres tienen para asegurar la formación católica de sus hijos. Y la formación, por formación me refiero no solamente al conocimiento de las cosas, sino a la incrustación en el corazón y en las acciones de los valores cristianos y de la vida cristiana. Y cómo mencioné algunos casos de personas, de padres de familia que se organizan para asegurarse que la educación católica sea una buena educación católica y no sea una estafa, como aquella escuela supuestamente católica de una congregación en Bogotá que mencioné, donde el sacerdote director está muy contento de enseñar ideología de género y dice que no es gran cosa, no es problema, y que si hay algún problema pues se arreglará en la clase de religión, cuando eso no es el propósito de una escuela católica. Una escuela católica enseña todo en católico, ¿no? Para ponerles una anécdota, una profesora de matemáticas de una escuela católica acá en Denver, en Colorado, me pidió que le diera una charla a sus alumnos sobre la fe en América Latina y en los hispanos, como era un colegio católico, y ella quería una cosa muy breve, ¿no? Que explicara las devociones, como digamos, el catolicismo latinoamericano es mucho más tangible, estético, barroco, si quieren, que el catolicismo norteamericano. Y bueno, voy a la clase y me encuentro con que esta profesora, una dama encantadora, profundamente católica, tenía un letrero que iba de encima de la pizarra, del pizarrón, un letrero que iba de lado a lado, de muro a muro, ¿no? Que decía "To God through math", o sea, a Dios vía las matemáticas. Miren ustedes qué hermoso, pero qué claro en su concepto de lo que significa la educación. La geografía es una ocasión para mostrar también la belleza y la grandeza de las cosas que Dios ha creado. Y esta profesora que enseñaba matemáticas estaba constantemente recordándole a sus alumnos la necesidad de entender que si lo que conocemos al final no termina llevándonos a Dios, vale de poco. Podemos inventar la cura al cáncer, y bendito sea. Pero si esa persona es moralmente un gusano, le va a valer de poco el día que tenga que encontrarse con Dios. Y por supuesto, a muchos les parecerá irrelevante porque sé que no creen que los seres humanos nos vamos a encontrar con Dios. A ellos les digo, mira, es cuestión de tiempo. Ni tú ni yo tenemos mucho tiempo para vivir, porque la vida es corta, ¿no? Aunque seas joven, y lo sabremos en su momento, y ahí veremos. Pero volviendo al tema de la educación católica, esta hermana, escribiendo de Argentina, me decía que el gran problema para ella y para su familia y para sus hijos era encontrar una educación católica que fuera pagable, o sea, que su familia pudiera cubrir. Y este es un problema real. En no pocos lugares de América Latina y de España, los colegios católicos suelen ser colegios de élite, o colegios, si no de élite, por lo menos para una clase media acomodada, ¿no? No son colegios populares. Y
nosotros sabemos de la versión popular de esta gran iniciativa lanzada por los jesuitas décadas atrás de las escuelas de fe y alegría, pero que no están en todos lados, están en algunos lugares y que normalmente están orientados para los más pobres de los pobres. Entonces, una persona que no es destituida, digamos, en su pobreza, pero que es muy escasa en recursos, que vive, digamos, en la parte baja de la clase media, es una persona que encuentra sinceramente el problema de la educación, de que no tiene dónde poder llevar a sus hijos. En algunos lugares yo he visto algunas alternativas a eso, ¿no? Especialmente congregaciones religiosas que hacen posible la educación para gente de recursos más modestos, pero la falta de educación católica a nivel masivo es seria, ¿no? En el Perú existe un concordato por el cual el curso de religión católica se puede enseñar en las escuelas públicas, con profesores nombrados por la Iglesia, pagados por el Estado y obviamente con la absoluta libertad religiosa de aquellos que no son católicos, pertenecen a otra denominación religiosa o simplemente son agnósticos o sus papás son agnósticos y no quieren que sus hijos estudien religión, pueden eximirse del curso, ¿no? Y eso, como digo, no es un beneficio, por lo menos aprenden religión incluso en una escuela pública, pero no es lo mismo que una educación católica. ¿Y cuál es la respuesta? No la sé, hermanos, no la sé. Me duele en el alma decirle a esta hermana que el problema que ella plantea es real y que la educación católica no está disponible como está en otros lugares, ¿no? En algunos países este problema se ha resuelto con la colaboración de los padres, es decir, los padres realizan actividades, realizan eventos para levantar fondos, y conozco escuelas católicas, incluso en Estados Unidos, que viven básicamente de este constante levantamiento de fondos, de constante sucesión de eventos, y es pesado y es duro, pero el resultado es satisfactorio. Los padres tienen una buena escuela católica con buenos profesores católicos que están dispuestos a trabajar y a enseñar. La otra alternativa creciente que ha demostrado ser tremendamente exitosa es lo que conocemos con el nombre homeschooling, ¿no? de educación en el hogar. Y esto creo que es algo que los padres de familia católicos organizándose, tienen que de alguna manera comenzar a considerar. Una vez más, lo he dicho hablando de otros temas, creo firmemente en la organización del laicado. ¿Sí? El laico organizado, simplemente nuestras iglesias no tienen futuro, porque no tenemos suficientes vocaciones, porque el mundo está demasiado secularizado. Entonces lo que antes se resolvía con la intervención de un sacerdote ocurre en algunos lugares y en algunas regiones, pero ya no en la mayoría de nuestros países y menos en la mayoría de nuestras ciudades principales, ¿no? Entonces se necesita de la organización del laicado, porque yo he sabido de parejas que han comenzado a hacer la educación en casa, ¿no? El homeschooling, y con material que no sé si todavía está en español. Por supuesto hay excelente material en inglés completo, y más de una alternativa católica, o sea que hay para escoger, para que las mamás puedan educar a los hijos en el hogar, pero que al tratar de hacerlo se han encontrado con verdaderos problemas burocráticos y con vacíos burocráticos para el reconocimiento legal, ¿no? En Estados Unidos
esta fue la situación también en el comienzo del homeschooling. Y quienes comenzaron el homeschooling no fueron los católicos, fueron los evangélicos en Estados Unidos. Y en América Latina, los católicos, que somos la mayoría, podemos comenzar a organizarnos de tal manera que consultemos con el Ministerio de Educación cuáles serían las condiciones, que sepan que existe un movimiento medianamente grande, que sepan que los casos de homeschooling o de educación en el hogar en otros países ha dado resultados excelentes, porque a diferencia de la escuela, donde hay que ir al ritmo de el más lento, acá se va al ritmo que pueden los estudiantes, ¿no? Y un secreto poco conocido es que las principales universidades norteamericanas, las famosas y costosas, conocidas con el nombre de Ivy League, ¿no?, de las universidades de este grupo de élite, tienen una preferencia por alumnos de homeschooling por dos razones. Primero, porque han aprendido muy bien su lección, dado que la enseñanza ha sido especialmente diseñada para ellos, para cada uno de los estudiantes, por los padres. Y en segundo lugar, porque tienen hábitos de comportamiento muy maduros, ¿no? O sea, el hecho de estar en diálogo con un adulto como papá y mamá, entonces no pasan por, digamos, el total descontrol de conducta que es cada vez más evidente en los colegios públicos, y no solamente en los colegios públicos, muchas veces en los colegios privados, ¿no? Entonces, este es un tema del que va a haber que discutir mucho para el futuro, la educación de los hijos en un ambiente católico. Y esto significa que pueda ser algo que realmente los padres pueden pagar, ¿no? Pero tengamos en cuenta una estadística trágica en Estados Unidos que demuestra que la actual generación de padres católicos tienen más ingresos per cápita y por familia que las que tenían los esposos católicos y las familias católicas en la década de los 50, donde a diferencia de la actualidad solamente trabajaba el papá, ¿no? Y es curioso ver cómo, a pesar del incremento del ingreso por familia, ha disminuido significativamente la inversión en educación, especialmente en educación católica. Eso quiere decir que los padres en el pasado estaban más dispuestos a invertir en que sus hijos recibieran una adecuada educación católica, ¿no? Y les cuento la anécdota que conozco de una escuela católica de clase media, donde unos padres de familia pidieron una reducción en la cuota, y cuando la persona de la escuela, la asistente social, le preguntó por qué querían bajar la reducción en la cuota, las personas, estos esposos dieron varias vueltas, ¿no? Trataron de evitar el tema, hasta que finalmente el esposo, de forma casual, se le escapó decir que estaban construyendo una piscina en su casa. Entonces necesitaban el dinero para construir una piscina en su casa. Entonces, para alguien que cree que la piscina es más importante que la educación católica de sus hijos, el problema es serio. Entonces, solamente menciono esto para que entendamos que el problema es multiforme. No viene solamente del hecho de que hay menos congregaciones que dan educación a personas necesitadas, sino también hay un cambio en la cultura que desprecia la educación católica, y una vez más esto recae sobre los laicos y específicamente sobre los padres de familia. Tú quieres una educación católica, pelea por ella. Que tengas un buen día.